En Odra Campo nos enfocamos en productores porque nos interesan las personas que trabajan, que proyectan sus actividades en el campo. Cualquier campo puede producir, de hecho lo hace, sin que nosotros intervengamos. Todo depende de cómo se integren los procesos naturales que vinculan el clima, las plantas y los animales que las consumen. Emprender en un campo significa intervenir conscientemente en las variables naturales, pero debemos tener en cuenta las restricciones básicas que hay para esa intervención. Una restricción esencial es el clima extremo, que pone límites a las posibilidades de algunas plantas. Una segunda es la estructura del suelo. Más allá de la fertilidad y los nutrientes que podamos o no incorporar, la estructura del suelo también condiciona las posibilidades de agricultura. Y finalmente, una restricción clave es la accesibilidad que tengamos para poder trabajar en ese campo. Y acá aclaremos, accesibilidad significa que todo lo que podamos ejecutar en el campo sea viable para nosotros. Consideremos que si vivimos muy lejos del campo, el traslado y nuestra rapidez en tomar decisiones y actuar se vería muy condicionado. Cuando hablamos del clima nos referimos a dos puntos de vista principales. Uno es la estacionalidad que tiene el clima. Primavera, verano, invierno, otoño generan condiciones según las cuales las plantas se adaptan mejor o peor para su propio ciclo. Y por otro lado, los valores extremos que tienen que soportar esas plantas en algún momento del año, o los animales, también condicionan la forma en que el ciclo del clima afecta cualquier producción en el campo. El ciclo natural de las plantas es el que demanda eventualmente temperatura, humedad para poder completar su evolución desde la germinación, la maduración y la producción de sus frutos. Y el ciclo de los animales tiene requerimientos diferentes a lo largo del año. No siempre los animales necesitan alimentarse del mismo modo ni en la misma cantidad, por lo tanto, podrían ajustarse las demandas de los grupos de animales a las ofertas de forraje que el campo ofrezca. Se trate de un campo o de cualquier otro emprendimiento, no se puede ir más lejos de aquella restricción que aparece primero. Cuando hablamos de producir planta, podría ser el agua, podría ser la fertilidad, podría ser nuestra capacidad de gestión, alguna herramienta. Identificar ese factor de restricción necesita un método de análisis y necesita ser profesional para resolverlo y buscar el siguiente. De eso se trata la formalización inteligente de un proceso y de un método de trabajo. ¿Cómo puede Odra ayudar al productor teniendo en cuenta estas variables naturales? A partir de un productor que simplemente obtiene la renta básica que naturalmente produce el campo o inclusive lo adquiere a un tercero, nosotros proponemos la primera fase de activación, que es la creación de un proyecto consciente para comenzar a gestionar. El productor en fase 2 es aquel que ya tiene un proyecto en marcha y siente que se ha estancado en el crecimiento, que tiene demasiado esfuerzo para obtener los resultados. Lo que necesita es sistematizar los procesos de trabajo, la forma en que intervienen las variables productivas para que el crecimiento sea sostenido. De eso se trata la utilización de un método de trabajo que proponemos en Odra. El productor en fase 3 es aquel que ya maneja varios procesos sistemáticamente, pero lo que necesita es integrar equipos de trabajo para darle una dimensión de empresa al emprendimiento. Nos motiva todo aquello que consolide a personas que vean oportunidad de crecimiento en el campo, personas que crean que pueden desarrollar un proyecto de vida y un proyecto de desarrollo económico en el campo. Nos preocupa que hay muchos productores agropecuarios que no ven el futuro interesante para la explotación agropecuaria. Nos preocupa que no tengan certeza sobre cómo manejarse en proyectos más exigentes de producción en el campo. Nos preocupa que jóvenes reciban campos y no puedan formular proyectos interesantes para una segunda generación. En todo ese escenario creemos que hay una cuestión metodológica que puede aportar y que puede servir para crecer. Esa es la motivación que tenemos para desarrollar nuestros métodos de trabajo.